¿Por qué cuando hay buena señal se demora mucho y cuando hay mala señal, al tiro empieza la grabación, ¿cierto? Bueno, estudiantes, como siempre les decimos entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el primer nivel medianoche. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente a la tía del equipo del PIE. Les traemos para todos ustedes la continuación de la clase de la semana número 26. ¿Y qué estamos viendo nosotros en la semana número 26 de nuestro hermoso plan de inglés? Bueno, les cuento o les recuerdo. Punto primero saludar al Wilkie. Saludos, Wilkie, bienvenido. Comentarles, estudiantes, que lo que nosotros estamos viendo son los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Que el adjetivo posesivo da una característica de posesión de un objeto. Como ustedes pueden ver en pantalla, en mi camarita, que yo aquí estoy sosteniendo un lápiz. ¿Y cuál es la característica de este lápiz? Que es mi lápiz, ¿cierto? O mi celular. Ese mi entrega una característica del objeto, característica de posesión o de pertenencia. Pero pueden ser más de un objeto también. Por ejemplo, que tengo estos dos controles remotos. Y podría decir también que estos son mis controles, ¿cierto? Eso es el adjetivo posesivo. De hecho, para recordarles también, el objetivo de la clase esta semana es más que nada completar textos guiados. En este caso, los textos van a ser estas pequeñas oraciones que ustedes tienen que hacer. Simples acerca de varios temas temáticos de la unidad. Antes de comenzar, como ya ha sido un clásico de nuestro show, les quiero mostrar incluso la pregunta esencial 26. Y aquí dice, las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo, ¿cierto? Todas estas que están aquí están utilizando un adjetivo posesivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Reescribir la oración usando el pronombre posesivo de forma correcta. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. De hecho, va a ser nuestro segundo pequeño cambio porque tuve que hacer otro, que había un error. Esta palabra que estaba aquí, la que va a pestañear ahora en pantalla, esa palabra estaba mal. Había puesto this is his bottle, y estaba errónea. Así que les pido disculpas a los estudiantes. La palabra es this, la cortita, la breve. Para no generar tanta confusión en algunos, hay algunos que ya la enviaron y la enviaron correcta de todas maneras. Y hacerlo un poquito más fácil también, para los que lo necesiten, vamos a repetir la misma parte del principio. ¿Ok? Así que, reescribir esta oración utilizando un pronombre posesivo, tal como aparece en el primero, ¿cierto? Que se está subrayando ahora en pantalla. Ese es el primer ejemplo. El ejemplo dice, this is your TV. Esta es tu televisión o tu televisor. Y este tiene que quedar entonces de esta manera. En la primera oración aparece con un pronombre, o miento, con un adjetivo posesivo. Este es tu televisión o tu televisor. Aparece con un adjetivo posesivo. Tenemos que reescribir la oración, pero ahora utilizando un pronombre posesivo. Y en los pronombres posesivos, nosotros no nombramos el objeto. Es, por así decirlo, una forma de expresarlo, de que ya está incluido el objeto. Y en español ocurre de la misma manera. Así que pongamos mucho ojo. Lo que tenemos que reescribir entonces son las oraciones, ¿cierto? Pero esta vez utilizando un pronombre posesivo y no utilizar el objeto que se está nombrando.
Ah, ya, pero lo que no colocas es por ejemplo, el TV, el televisor. Exacto. Eso no. Lo que, ya, ahora sí, ya entré. Muy bien, ya. Y este adjetivo posesivo tiene que cambiarse a un pronombre posesivo, a su equivalente. Y ahí vamos a ver cuáles son. Ayer vimos los adjetivos posesivos, que son los mismos que aparecen acá, pero después vamos a ver cuáles son los pronombres posesivos. Así que estudiantes, continuando entonces con la clase, recordar primero cómo se usan los adjetivos posesivos. Y como dijimos antes, al ser adjetivos deben ir antes de un sustantivo, de un objeto. Como ustedes ven en la pregunta esencial, que dice your TV, ¿cierto? Tu televisión. Va el adjetivo posesivo y después va el objeto. Por ejemplo, también en la imagen de aquí que aparece en pantalla, es el profe Cartoon Network, con un celular, ¿cierto? Y si yo digo que ese celular me pertenece, entonces ese celular pasa a ser mi celular. Mi celular. My phone. Mi celular. Así que de una forma breve, so brief, muy breve, para hacer oraciones un poco más extensas, porque si yo solamente digo my phone, la oración pasa a ser muy, muy cortita, muy, muy breve. Necesitamos anteponer una acción antes para hacer que mi oración sea oración. Si no tiene acción, pasa a ser una frase nomás. Pero ahora necesitamos hacer que esto sea una oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de la cantidad de objetos, si el objeto es plural o singular, va a depender lo que tiene que ir antes. Esto es lo que tenemos que anteponer antes de decir el adjetivo posesivo y el objeto. This is, si el objeto es singular, si es uno, this is, o these are, si el objeto es plural, dos o más. Entonces, this is significa este es. These are significa estas o estos son. Por eso son plurales. Denme un segundito. Disculpen. Entonces, para hacer la oración más completa, como habíamos visto en el ejemplo anterior, que decía my phone, y tengo solamente un celular, lo voy a expresar como this is my phone. Si yo tuviese más de un celular, entonces yo diría these are my phones, porque el objeto también es plural. ¿Esta parte se entendió, estudiantes? Y lo vimos ayer, pero pregunto, ¿se entendió? Sí. Perfecto, Natalia. ¿A los demás estudiantes? ¿Se entendió? Disculpe, profe, sí. No te preocupes, te disculpo. Muy bien, entonces continuando, también aprovechando de ver a todas las personas que estén enviando la pregunta esencial, voy a estar tratando de revisarlo lo más pronto posible. Bienvenido también a Héctor Aguilera. Saludos, Héctor. No sé si me quedó alguien afuera que no haya saludado. Hola, profe. Cuidado con el vocabulario, que se escucha. Recuerden que estamos grabando. Saludos al Garbens.
Y saludos al Diego también, Diego Díaz. Hola, profesor, buenas tardes. Disculpe la demora. Lo importante es que estás aquí. Así que gracias por venir, gracias por llegar. Entonces, pasemos a lo siguiente. Nosotros la semana anterior, o sea, la clase anterior, hicimos este ejemplo, ¿cierto? Completamos esta tabla. Obviamente aquí aparece It's Yarn. Lo hicimos súper bien, viendo las imágenes, ¿cierto? Y definiendo a quién le pertenece. Y después nombramos el objeto, si era singular o plural, ¿cierto? Esta actividad la hicimos ayer, utilizando los adjetivos posesivos. Después, más adelante, vamos a utilizar estos mismos ejemplos que hicimos en la actividad de ayer para hacer una pequeña práctica para la pregunta esencial. Así que muy bien, recuerden, vemos el objeto, decimos si es singular, this is, o these are, luego a quién le pertenece, ¿cierto? El adjetivo posesivo y por último el objeto. As you can see, como puedes ver, es muy fácil utilizar los adjetivos posesivos. A veces puede ser un poco confuso, pero recuerda que muchos de estos son similares entre pronombres y adjetivos. Se parecen mucho, como your, yours, o sea, como you, your, o they se parece mucho a their. Pero hay algunos otros que sí son un poco más complejos. Tampoco olvides que indicamos posición o pertenencia con los adjetivos posesivos. O sea, a quién le pertenece o de quién es el objeto. Así que, estudiantes, para continuar con la clase del día de hoy, por favor le pido que anoten el título del día de hoy, que es Possessive Pronouns. A todas las personas que están en casita tomando notita, por favor anoten la continuación, porque ayer vimos adjetivo posesivo, possessive adjective. El día de hoy, possessive pronoun, pronombre posesivo. Palabras que también utilizamos en español y la utilizamos de la misma forma que en inglés. Protocolo. ¿Qué son los pronombres posesivos? Como ahí aparece un ejemplo, dice, the planet is ours. El planeta es nuestro. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo? Es que el adjetivo posesivo incluye el objeto de forma explícita. Te dice cuál es el objeto. El pronombre posesivo no lo incluye. Lo incluye de forma explícita. Implica que el objeto ya fue nombrado antes y no lo quiero volver a nombrar. En español es lo mismo. The planet is ours. El planeta es nuestro. Esto es prácticamente para decir, para no decir, el planeta es nuestro planeta. ¿Cierto? Si tú quieres decir que algo te pertenece a ti, pero no quieres repetir, yo puedo decir, este es mi lápiz, o sea, es mío. Y así nosotros no repetimos nuevamente el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto en teoría ya fue nombrado. Los pronombres posesivos es como si yo ya nombrara a quién le pertenece y de forma, digo de nuevo, implícita, que no aparece de forma textual, por ejemplo, o de forma obvia, de forma implícita, nombro el objeto, sin la necesidad de nombrarlo también.
Saludos a Vanessa Saavedra, bienvenida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes. Ok, sigamos entonces. Pronombre posesivo, possessive pronoun. Al igual que los adjetivos posesivos, estas palabras indican pertenencia de un objeto, a quién le pertenece. Tienen una gran diferencia gramatical que está en la estructura de la oración. Esa diferencia gramatical es lo que nombré recién, hace un ratito atrás. Con el adjetivo, o sea, con el adjetivo posesivo, tú solamente tenías que nombrar el adjetivo y el objeto. Nombrabas el objeto. La diferencia gramatical es que con esto tú no nombras el objeto, porque implica que ya fue nombrado. Muchos expertos en el inglés aseguran que un pronombre posesivo es, por así decirlo, una mezcla entre el adjetivo posesivo y el objeto y te crea esta nueva palabra. Bastante extraña esa definición. Decir que es la mezcla entre un adjetivo posesivo y un objeto, lo mezclas y te sale un pronombre posesivo. Es una forma muy creativa, por así decirlo, o no tan creativa también, podríamos decirlo que es una forma muy, no quiero decir infantil, pero no la forma más profesional para decirlo. Pero si se puede entender así, démosle con todo lo infantil posible. Mientras se entienda, bien. Y la verdad es que sí se puede considerar así. Se puede considerar como la mezcla entre esos dos. Pero también, como dije hace algún ratito atrás, hasta algún tiempo atrás, su uso es, para más que nada, no repetir el pronombre posesivo con el objeto. Eso es en palabras muy simples. Yo digo, este es mi lápiz, este lápiz es mío. Para no decir, este es mi lápiz, este lápiz o este es mío lápiz. No. ¿Cierto? En español no lo hago así incluso. Cuando tú utilizas en español incluso un pronombre posesivo, tú no indicas el objeto. Fue porque ya el objeto se nombró en algún momento, ya sea por ti o por la persona con la que estás conversando. Entonces, para no repetir el pronombre posesivo con el objeto nuevamente en una respuesta o en una conversación. Como dije recién, imagina este ejemplo en español. Este es mi cuaderno. Es mío, ¿cierto? Podría decir simplemente, este es mío. Porque ya hablamos del cuaderno. E igual cuando ibas en el colegio antes y preguntaban, ¿de quién es este cuaderno? Tú decías, mío. O, si bien podría responder con, es mi cuaderno, podría responder también con un pronombre posesivo. Es mío, ¿cierto? Entonces, como pronombres posesivos, podríamos decir el mismo ejemplo de recién, this is my copybook. Este es mi cuaderno. Y para utilizarlo con el pronombre posesivo, sería lo mismo. It is o this is mine. Es o este es mío. ¿Y dónde está el objeto aquí? En esta parte no se nombra. Pero este mío implica que el objeto ya está ahí dentro de esa palabra, nombrado. Reitero, no de forma explícita, porque tú buscas la palabra en esta frase y no aparece, pero sí de forma implícita. Ese mine, que también significa mina, de minera,
ese mine, de mío, claramente se va a referir entonces a my copybook. Es como la mezcla de estas dos palabras, el adjetivo posesivo. Y el objeto me va a dar entonces el pronombre posesivo. Este mine se refiere a my copybook, mi cuaderno. Y por eso yo no vuelvo a nombrar el objeto. No voy a decir mío cuaderno, ¿cierto? Eso, incluso en español, no está correcto. ¿Alguna duda o consulta con lo que acabo de decir sobre los pronombres posesivos? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? No, profe, ahora entendí. Perfecto, vamos bien entonces. Violeta, recibí tu pregunta esencial, así que te escribí una corrección en Classroom por si acaso. Profe, sí vi, ya lo corregí. Y acabo de entender, como lo aclaró, por qué lo había hecho mal. No entendía muy bien, no sé por qué, pero ya entendí. Gracias. No hay problema. Hay algunos que están enviando la pregunta esencial ahora, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el vocabulario nuevamente, pero esta vez comparando pronombres con pronombre posesivo. Pero antes recuerda, si bien nosotros podemos utilizar this is y these are, también puedo utilizar otros. Se le da también la posibilidad de utilizar, si el objeto es singular, it is. It is, que es como es, por así decirlo, o eso es. O si el objeto es plural, de dos o más objetos, pueden utilizar entonces they are. Recuerden, es decir it is es lo mismo que decir this is. They are va a ser lo mismo que decir these are. No hay mayores diferencias, al menos en este contenido. Por eso la pregunta esencial al utilizar los pronombres aparece con it is, solamente para hacer un pequeño cambio. Pero ese cambio es netamente opcional. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero veamos nuestra tablita, pero esta vez distinta a la tabla de la semana pasada, o sea, de la clase anterior. Esto va a ser pronoun versus possessive pronouns. Pronombres personales contra los pronombres posesivos. Los pronombres personales indican un sujeto y el pronombre posesivo indica claramente pertenencia. Recuerda que incluye el adjetivo posesivo y el objeto. Es como recuerden que dijimos, se unen estas dos palabras, un híbrido, y hacen una sola palabra, que involucra el objeto. Recordemos los pronombres. Oigan, estudiantes, a ver, sin el spoiler, pum. ¿Cómo está la memoria? A ver. ¿Cuántos pronombres tenemos nosotros en inglés? 7. 7, muy bien, Violeta. 7 pronombres en inglés. ¿Me pueden nombrar los 7 pronombres del inglés, por favor? ¿Yo? O cualquier persona. I, Ay. you, ¿Mm? she, Ya. he, we, they, it. Muy bien, Violeta, excelente, muy buena memoria. Un 7 psicológico para ti. Psicológico. Sí. Pero muy bien. Muy buena memoria también. Así que
I, you, we, they, he, she, it. Esos son los 7 pronombres del inglés. Tal como aparecen aquí. I, she, he, it, you, we, they. Como ustedes saben, aquí está la traducción para ustedes en español de cada uno de los pronombres. I, yo, she, ella, he, él, it, eso, que se refiere a las cosas o a los animales. You, que significa tú o ustedes. Recuerden que puede ser tanto singular como plural esta palabra. You. Depende del contexto o a cuántas personas nos dirigimos. We, nosotros o nosotras. Y por último, they, ellas o ellos. Y cada pronombre no solamente tiene un adjetivo posesivo, también tiene entonces un pronombre posesivo. Y recuerden que después de este pronombre posesivo, el objeto no va, no se nombra. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir uno por uno. Comenzamos con I, ¿cierto? Yo. ¿Cuál es entonces el pronombre posesivo para el yo? Va a ser mine. Mine. Como ya vimos en el ejemplo. Mine, que significa entonces mío o mía. Y también puede ser plural. Míos o mías. ¿Por qué recalco que pueden ser plural? Porque muchos pensarían, los que tienen S aquí al final son plurales. No. Lo que me va a decir si es plural o no es lo anterior. El this is o these are. ¿Ok? Estos pueden ser tanto singular como plural. Que tengan una S es solamente por cómo se escribe el pronombre posesivo, por si acaso. Entonces, reitero, para el yo, para el I, el pronombre posesivo va a ser mine. Mío, mía, míos o mías. Continuando nuestro viaje aquí por los pronombres posesivos, tenemos también la palabra she. She, que significa entonces ella, el pronombre posesivo va a ser hers. Hers. ¿Qué significa entonces suya o suyas? Recuerden, puede ser tanto singular como plural. Hers. Aprovechando de revisar preguntas esenciales, muy bien Violeta por corregirla. Gracias. Y también muy bien Beatriz. Continuando entonces, tenemos la siguiente palabra, la contraparte por algunos, o como dirían algunos, tenemos la palabra he, él. He, él, ¿cierto? Y el pronombre posesivo va a ser his. His. ¿Qué va a significar entonces suyo o suyos? Y aquí va a ocurrir algo muy extraño. Bueno, para mí no es extraño, pero sí es algo curioso. Esta palabra que está aquí, que la voy a marcar ahora en color. His es la única palabra que es el mismo para adjetivo posesivo como pronombre posesivo.
es el mismo para los dos. His, suyo, en este caso como pronombre posesivo, también puede ser como adjetivo posesivo, su o sus. Es la misma palabra en inglés. Ups. Es la misma palabra en inglés. Reitero, tanto pronombre posesivo como adjetivo posesivo para el hombre, his, es el mismo. Sí, porque hay una pregunta que la respuesta es igual. Muy bien. Muy bien. Spoilers. Pero, por suerte para nosotros tenemos que recordar uno menos, ¿cierto? Eso en teoría es algo muy, muy positivo, ya que la siguiente palabra, it, para decir que algo le pertenece a una mascota, por ejemplo, o a una cosa, no tiene pronombre posesivo, no existe. Si hablamos de mascotas, el pronombre posesivo que se utilizaría, por decir que la casa del perro es de él, ¿cierto? O es suya. Es su casa, ¿cierto? Es suya. Yo voy a utilizar los de género. O sea, hers o his. Dependiendo del género del animal. Si es macho o hembra, voy a utilizar hers o his respectivamente. Así que hay uno menos que tenemos que aprender. Reitero, no existe. Y si llegara a existir y si lo llegáramos a descubrir, no sé, vamos a la versión RAE, pero de inglés. Yo lo llevo. Si usted lo encuentra, yo lo llevo a la versión RAE de inglés. No sé cómo se llamará. Y bautizamos esa palabra. Porque lamentablemente, hasta el día de hoy, esa palabra no existe. Podríamos inventarla. No ahora, pero en algún momento podríamos inventarla. Facilitaría igual un poco el idioma. Ojo que esto puede ser pregunta de evaluación de octubre. ¿Cuál de todos estos pronombres no cuenta con un pronombre posesivo? Muy buena pregunta, ¿cierto? Spoilers. Posibles spoilers. Continuando, entonces, tenemos la palabra you, que recuerden tú o ustedes. Y su pronombre posesivo va a ser yours, que sería tuyo, tuya, tuyos, tuyas, o más formal, como suyo, suya o suyos, suyas. Ahí va a hacer algo y va a volver a ennegrecer. We, nosotros o nosotras, su pronombre posesivo cambia igual un poquito y pasa a ser entonces ours, nuestro o nuestras. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Ours. Denme un segundito. Estoy corrigiendo una cosita. Y por último, tenemos la palabra they. Y they significa
ellos o ellas, como ustedes ya saben, y el pronombre posesivo va a ser theirs, bastante similar, theirs. ¿Qué significa entonces de ellas o de ellos? Estudiantes, ¿alguna duda o consulta con los pronombres posesivos? ¿Alguna duda que no haya quedado muy clara, ya sea en la explicación de los pronombres posesivos, cómo se utilizan, cuáles son? ¿Algo que no les haya quedado claro sobre esto? No, profe. Todo claro para mí, No, profe. Perfecto, qué bueno que le esté quedando clarito. También aprovecho cada pausa para revisar inmediatamente algunas de las preguntas esenciales en Classroom. Así que muy bien, estudiantes, a los que están enviando la pregunta esencial. Veamos qué dice lo que sigue aquí en la presentación. Dice a tip, un pequeño dato, un datito. ¿A que no te diste cuenta de lo siguiente? Apuesto que no se dieron cuenta. Como ustedes pudieron ver en la tabla de recién, hay algunos pronombres posesivos que terminan en S, ¿cierto? Como hers, como por ejemplo también yours, ours, their. Terminan esos 4 en S. Este también, pero ya dijimos que era el mismo de un lado y el otro. Estos terminan en S. ¿Pero ustedes saben por qué estos terminan en S? Todos esos que tienen una S final tienen la misma letra antes. Solamente como un dato curioso. Excepto his, porque his dijimos que era parte. His es el mismo adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Pero, reitero, dice, hay algunos pronombres posesivos que terminan con S. Y son todos los adjetivos posesivos que terminaban con R. ¡Wow! Como que se abrió un universo gigante. Y si no me crees, entonces veamos. Y aquí les hice una tablita rapidita que muestra los pronombres, el adjetivo posesivo y miren, los que están en rojito, los pronombres posesivos. Her, adjetivo posesivo. Hers, pronombre posesivo. ¿Termina en R? Sí, le agrego entonces aquí una S. Igual que your. Your pasa lo mismo. Your termina en R cuando es adjetivo. Ahora cuando es pronombre posesivo, yours. Se le agrega también una S. Esto es una forma para que no tengamos que memorizar tanta palabra también. Si el adjetivo posesivo termina en R, cuando lo pase a pronombre posesivo, le agrego solamente una S. Our, nuestro o nuestra, ¿cierto? Ours, que también es nuestro o nuestra. Their, que es como su, ¿cierto? Su o sus, va a ser theirs, suyos o suyas. O suyo o suya. Ok, pero recuerden, estudiantes, que utilizar un adjetivo posesivo que me indica que tengo que agregar el objeto, la cosa que le pertenece a alguien. Cuando utilizo un pronombre posesivo, no agrego el objeto. Solamente digo a quién le pertenece utilizando una de estas palabras. Para los que no tengan la pregunta esencial todavía clara, voy a hacer aquí una tablita, que es la misma tabla que vimos en la actividad, pero voy a agregar algo más.
Vamos a hacerla con azul. Vamos a poner this is o these are. No, mejor vamos a hacerlo separado. This o this. Is o are. Y por último, possessive pronoun. Y ahora vamos a transformar estas oraciones que aparecen aquí, en la parte de arriba. Nosotros los vamos a transformar a lo que queremos. La mantengo igual como estaba. ¿Cierto? La primera oración dice, this is his yarn. O sea, this is. Y ahora, ¿cuál es el possessive pronoun de his? ¿Cuál es el adjetivo, el pronombre posesivo de his? Este es el adjetivo posesivo, his, y el pronombre posesivo Es el mismo. es el mismo. Sí, es el único que es el mismo. Entonces, aquí me queda como this is his. Esto es de él. El segundo también comienza con this is. This is. Her computer. Su computadora, de ella, ¿cierto? El mismo solamente que le colocas la S al final. Muy bien, alguien puso mucha atención. Excelente. Her, y como termina con R, le agrego entonces una S. Hers. This is hers. Esto es de ella. O este es de ella. El otro es plural. These are. Y aquí dice my books. Mis libros. Mime. Mine. Exacto. Se escribe mine, pero se pronuncia, como muy bien dijo el compañero, mine. Mine. These are mine. Estos son míos. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, es lo que se hace en la pregunta esencial. These are, que se copia lo mismo de antes, y dice our boxes, nuestras cajas. Ours. Ours. Muy bien. Ours. Y nada más. Reitero, no se agrega el objeto. Solamente el pronombre posesivo ya involucra el objeto, por así decirlo. Y así pasamos entonces. Espero que esta práctica les haya servido a los que todavía no entregan la pregunta esencial. Pero tengo una duda. ¿Cuál es su duda? Ahí colocaste tal cual, this is his, pero por ejemplo, te habías puesto otros ejemplos delante donde ponías it is. ¿Ok? Reescribamos esto de la misma manera. Yo puedo reemplazar los this o this, lo puedo reemplazar por it, si es singular, o por they, si son plurales. O sea... Ah, ok, es lo mismo, podés contestar cualquiera de las dos formas. Exactamente, ambos son igual de válidos. ¿Viste que estoy desconectada? Pero ahora estás conectada nuevamente. They are mine. It is his. Y queda igual de correcto gramaticalmente. No hay ninguna diferencia, o ninguna gran diferencia. La diferencia es muy pequeña, ¿sí? Pasamos entonces a la pregunta esencial número 26. ¿Qué dice? Las siguientes oraciones están escritas utilizando un adjetivo posesivo. Reescribe las oraciones usando el pronombre posesivo de forma correcta. Como ya vieron el ejemplo, this is your TV. It is yours. Tiene que traspasar cada una de estas oraciones que están aquí a utilizarlas con pronombre posesivo, ya que aquí están con adjetivo posesivo y el objeto. Y esa es la pregunta esencial, estudiantes.